Muchas gracias, señor presidente. Este proyecto de ley sobre reajuste al salario mínimo o ingreso mínimo mensual es importante, que duda cabe. Genera primero que nada una señal en temas de empleo, como se ha señalado acá por otro senador y por el mismo ministro. Un salario mínimo excesivamente alto, creo que no hay economista que discute que puede repercutir en los niveles de empleo. Da una señal también a los cientos de miles de chilenos que sí tienen un empleo y que están esperando un alza en sus remuneraciones. Y da una señal también respecto a qué es lo que hacemos acá en el Congreso nosotros, la clase política y el gobierno, para ponernos de acuerdo en un tema que ciertamente influye en la vida de cientos de miles de chilenos, tanto de los que no tienen empleo y que aspiran a uno, como los que teniendo empleo quieren tener mejores condiciones de trabajo y una mejor remuneración. Es correcto, los economistas hasta el día de hoy discuten cuál es el nivel óptimo del salario mínimo, porque llevaba las cosas a un extremo, ciertamente que tiene un impacto en los niveles de empleo, cuál es el precio del salario. Eso es así. Pero no por eso hoy alguien pone en duda la necesidad de contar con un salario mínimo. No conozco parlamentario alguno, en Congreso alguno, que proponga terminar con el salario mínimo. Porque algunos reconocemos, incluso los más ortodoxos economistas, de que haya un valor, hay algo ético en contar con un ingreso que sea un mínimo de subsistencia, un mínimo, un imperativo moral que hace contar con cierto salario. Entonces, estando de acuerdo de que el empleo sí se va a ver afectado por el nivel del salario y estando de acuerdo en que necesitamos contar con un salario mínimo, ahora la discusión queda en cuál es ese, cuál es el margen razonable. Y esta discusión se da todos los años acá. Y como me dijeron en reuniones a puertas cerradas en este Congreso, no hay que hacerse trampa. Porque la verdad es que cuando se va a discutir el salario, cuando llega el gobierno con una propuesta, la oposición, ahora podemos decir, después de 20 años podemos decir cualquiera que ella sea, porque antes siempre era la misma, ahora podemos decir cualquiera que ella sea, va a tender entonces a tratar de sacar una ventaja adicional y el gobierno correctamente, entonces esa lógica va a tender a decir no voy a poder dar más de lo que responsablemente puedo. Quiero decirles que efectivamente, como señaló que en mi intervención no usó la palabra, el empleo en Chile se ha demorado mucho más en recuperarse después de las crisis, como ha ocurrido, en muchas otras economías del mundo. Segundo, esta lentitud en la recuperación del empleo, atribuirla exclusivamente al salario mínimo, me parece un exceso. Sí, como trato de ser ecuánime, aunque no me resulte, creo que sí impacta. Pero ¿quién me dice que las grandes empresas que no pagan el salario mínimo también expulsaron gente como consecuencia de la crisis y nunca más retomaron los niveles de empleo que tenían antes? Porque hay ajuste por productividad, por ganancias en el uso del capital, porque hay una serie de ganancias adicionales que explican por qué no se contrata gente de la misma forma que había antes de una crisis. Entonces, poner las causas en el salario mínimo me parece un exceso que no ayuda al debate. Lo ilumina, pero no lo explica todo. Pero vamos al tema en punto. El gobierno ha dicho, en la Comisión de Hacienda así lo exterminó, que su proyecto de ley con artículo único sube el salario mínimo de 165.000 a 170.000 pesos, 3,03% de aumento. Y explicó por qué lo hizo. Que inflación esperada, que el ajuste por equidad, que la productividad pasada, etcétera. Y el gobierno explicó que en el futuro va a haber un sistema distinto, acordado ojalá con la Central Unitaria de Trabajadores y otras fuerzas sociales, que va a ser más expedito la discusión acá en el Senado. Y como lo dijo el senador Saldívar, va a tener inflación esperada, productividad media esperada y un ajuste por ciclo. Pues bien, mientras eso no llegue, hoy tenemos que hacer frente con este proyecto de ley. Y este proyecto de ley, a mi juicio, tiene un problema en el origen, un vacío, y un problema en el procedimiento que se ha seguido acá en el Congreso. El primero es que dejaron afuera todo lo que dice en relación con el reajuste de las asignaciones familiares y maternales y el subsidio único familiar. Preguntado el ministro en el día de ayer en la Comisión de Hacienda por qué era esto, él dio una explicación bien franca. Porque el tema de la reasignación, del reajuste de las asignaciones familiares y el subsidio único familiar se verá cuando discutamos el subsidio único familiar en el futuro. No hubo una palabra de indicación como la que hemos visto en el día de hoy.
no hubo palabra de una indicación, lo cual refuerza la impresión que uno puede hacerse respecto de que el segundo error que tiene este proyecto de ley está en su tramitación, que es la forma en que se abordó en la Cámara de Diputados. Si a mí me dicen que esto se hizo de manera rigurosa, con el convencimiento de que 170.000 pesos es lo responsable para no afectar el empleo, y no se mueven de ahí, yo lo puedo entender. Puedo no compartirlo, pero lo puedo entender. Pero si como consecuencia de la intervención de un par de diputados de la UDI, el salario mínimo que propuso el presidente de la República responsablemente de subirlo solamente en 5.000 pesos, ahora lo suben en 2.000 pesos más, hay que agradecerle por una parte al presidente que tuvo la visión de aumentar en 5.000 pesos el salario mínimo y a 2 diputados de la UDI que lo aumentan en 2.000 pesos. Entonces se cae la justificación. Y yo planteo, ¿por qué no es posible entonces, si ya no tenemos una restricción de carácter técnico, por qué no es posible allanarnos a dar una señal positiva a los cientos de miles que tienen un empleo y que esperan un reajuste mayor? Por último, no sé si es la demostración, pero lo que demuestra en cierta forma que acá había una improvisación es que esta indicación que se ha presentado no solamente reajusta, sino que tiene que ajustar los tramos. Porque de lo contrario, aquellas personas que ganaban el mínimo hoy iban a terminar ganando menos como consecuencia de que su carga, su asignación familiar y su SUF iba a ser inferior. Yo llamo, no nos hagamos trampa. Hay una oportunidad única. Se hizo un esfuerzo y el ministro, yo entiendo, como ha dicho acá, entendió y escuchó. No solamente a la bancada de la UDI, escuchó a la concertación, escuchó a los senadores, a los diputados independientes. Yo lamento que no haya habido unanimidad en la Cámara de Diputados, pero no pierdo la esperanza de que en una comisión mixta tengamos la capacidad de dar una señal razonable. Ya se abrió la posibilidad del entendimiento para lo que yo llamo la magia que ocurre en el Congreso, porque las variables técnicas, ante la magia de esta casa, se transforman y algo de 5.000 pesos puede ser aumentado a 7.000 pesos. Entonces yo soy un tipo optimista, porque a este senador lo van a enterrar con una sonrisa en el rostro y por eso no pierdo la esperanza de que el gobierno pueda reconsiderar un ajuste mayor, siendo responsable, como muy bien han dicho otros senadores que me han antecedido la palabra, para no exponer necesariamente a aquellos que buscan empleo a no encontrarlo. Pero creo que de los rangos que estamos hablando es razonable y de ese punto de vista se puede avanzar. Por último, no tengo tan buena memoria como otros senadores porque no he sido parlamentario por muchos años, llevo apenas 110 días, pero tengo la impresión de que todos sí, y como ministro recuerdo que toda vez que se envió un proyecto de ley sobre salario mínimo, esta casa, y en particular el Senado, tuvo algo que decir y que aportar, y que el gobierno de turno, fuera de la vicepresidenta Bachelet o del expresidente Lago, tuvo la capacidad de escuchar. Muchas gracias, señor presidente.